Bueno, pues muy buenas tardes a todos, o buenos días o noches, depende de la hora a la que nos esté viendo. Hoy nos encontramos, me encuentro principalmente con un invitado muy especial. Ya sabéis, bueno, los aficionados a las Algeciras, pues evidentemente creo que no tendrá ningún tipo de presentación, pero bueno, aquí a mi izquierda está situado Iván Turrillo, capitán del Algeciras Club de Fútbol, un jugador que afronta ya su vigésima temporada con el club de su ciudad. Y pues bueno, está aquí que, bueno, pues vamos a charlar un poquito, ¿no? Previo a esta nueva temporada que va a arrancar dentro de nada. Estamos grabando esto a jueves, pues el sábado empieza ya lo bueno, juega el Algeciras en el nuevo Mirador, en este mismo estadio, contra el Fútbol Club Cartagena. Y por supuesto tenemos aquí a Iván, que va, pues bueno, a hablarnos un poquito tanto de, bueno, cómo afronta él esta nueva temporada, como su trayectoria personal a lo largo de estos años. Iván, Muy buenas, Luis, ¿qué tal? ¿cómo está, tío? ¿Bien o qué? Bien, la verdad que bien. Como tú has dicho, pues con ganas de afrontar una nueva temporada, con la misma ilusión del primer año y con la ilusión de ver que hemos mantenido el bloque casi entero del año pasado, las mismas caras, que son 14, y hemos incorporado a los compañeros nuevos que nos está dando mucha energía, y el cuerpo técnico igual, y con ganas de que llegue el sábado y a por los tres primeros puntos. Se dice pronto, Iván, pero 20 temporadas, bueno, no hay muchos jugadores que alcancen tantos años en el fútbol, pero precisamente en un mismo equipo menos. Y ese, bueno, eso era una de las cosas interesantes. O sea, ¿cómo afrontas esta temporada nueva? ¿Diferente al resto? No, yo la verdad que soy una persona muy cabezona en el buen sentido de la palabra. El día a día lo hago igual que en el año 2008. Intento llegar el primero, intento hacer todo mi trabajo, intento estar siempre en los entrenamientos al 100%, con mucha energía, y al final, pues cuando ves los números, ves que lleva 20 temporadas, y al final, pues, menos la lesión que tuve hace 10 años y la última que me quitó 4 partidos, pues me han respetado las lesiones y el número de partidos que llevo con el club, pues al final el trabajo está ahí, y para mí es lo que yo digo: cuando se termine esa pasión que tengo por jugar en el club de mi ciudad, pues daré un paso al lado, pero tengo muchísima ilusión de que la Algeciras pueda estar en una categoría superior. Es mi meta, es mi sueño, y lo voy a intentar hasta el final, y a ver si pudiera hacer este año. Claro, porque principalmente, bueno, es una temporada, Iván, en la que, como has comentado, afrontas con ilusión, pero también no sé si con algunos problemas, ¿no? Porque el tramo final de temporada acabaste con molestias físicas, ¿no? El tema de lo de un edema y eso. ¿Estás ya recuperado? Sí, la verdad que fue una lesión grave. Al final intenté forzar porque estábamos ahí jugándonos el playoff de ascenso. Hablé con el míster que estaba el año pasado, con Javi Vázquez, y tenía muchas ganas de jugar con él, a decir, a otro playoff de ascenso. Forcé sin hacerme ningún tipo de prueba. Intenté ahí con el redactador, con Chamorro, incorporarme al grupo con el partido en el Cartagena. El último me pinché ahí lo máximo posible para poder llegar, pero es verdad que era una lesión grave, y no podía. No podía, porque cada vez que salía un entrenamiento era con mucho dolor. Es verdad que estuve en mayo, junio metiéndole muchísima caña ahí durante toda la semana al tema de las rodillas, y ya luego, cuando me incorporé con el equipo, pues me tiré 3 semanas, un mes con el redactador de nuevo, para la reincorporación al grupo. Y ya, pues el otro día con el Estepona, pues pude jugar los primeros 45 minutos más el calentamiento. Me encontré bastante bien. La verdad que, como he dicho, encuentro con mucha energía, con muchas ganas, y ahora, pues, lo que le dije al cuerpo técnico y al redactador, lo que quiero, está disponible para el equipo, y si tengo que jugar 5 minutos, si tengo que ayudar del banquillo, pues ayudaré del banquillo. Claro, porque tantos años, tantas temporadas y eso, o sea, ¿crees que eso poco a poco va afectando también a tu cuerpo, tanto esos tantos años al fútbol exigente? O sea, Sí, bueno, yo al final es que creo mucho en el trabajo. Al final puedo ver y he tenido compañeros con 22 años que llegan tarde casi todos los días, a las 9:01, 9:02, y yo puedo tener 15 años más, pero al final es verdad que muchas veces la energía que pueden tener ellos por tener esa juventud, yo intento igualarla con el tema que te he dicho al principio. sí. Intentar llegar una hora antes, intentar hacer todo mi trabajo de movilidad, de
de gimnasio, de comida, luego si tengo alguna molestia, buscarme si los fisios de aquí no pueden con todo el trabajo, buscarme un fisio aparte. Al final es todo un poco el trabajo oscuro que se lleva detrás, que al final el aficionado es complicado que lo vea, porque al final tú llegas el sábado, ves el equipo y si yo no te hago 20 minutos buenos, pues al final puedes decir, no, que Iván está lesionado, tal y cual. Al final lo he podido hacer esos 20 minutos malos el año pasado en mitad de la temporada. Pero bueno, eso es la parte de fútbol en primera división, en segunda y en primera red. Al final es lo que te digo. Tú ves el partido del sábado, pero al final todo el trabajo de la semana es un poco oscuro, que yo intento llevarlo al milímetro para llegar preparado al sábado. De hecho, si analizamos un poco cómo fue la temporada pasada, el equipo acabó con 55 puntos. Quedó en una 8ª posición y muy cerquita de los puestos de playoff. Fueron 5 partidos. ¿Os quedasteis desde dentro con esa sensación de, ha faltado poco? Teníamos ganas, ¿no? Aunque sea de jugarlo. Yo al final creo que nunca me escondo y hablo claramente. Creo que al final de año hubo 2 partidos, creo, con sanciones muy importantes que tuvimos. Creo que el partido del Hércules tuvimos la sanción de Tomás y la sanción de Rastrojo, que ya durante la semana, cuando hablaba con gente, que amigos míos y tal, y que me hablaba del partido del Hércules, como que el Hércules no se jugaba casi nada y nosotros no jugábamos la vida. Pero yo tenía siempre eso porque para mí creo que eran 2 jugadores muy importantes nuestros el año pasado y al final yo tenía también la lesión, nos quedamos con el banquillo un poco a cuadro, al final era una plantilla corta y si te quitas 3 jugadores que había jugado durante todo el año y pues al final es complicado cuando llega a minutos 60-70, quedando 3 partidos de liga, que ya la gente pues, físicamente no está igual que en la jornada 20, pues yo tenía ese miedo de que el equipo le pudiera afectar, ¿no? Creo que nos afectó y sí es verdad que al final el último partido en Madrid también, por lo que te digo, Tomás que llegó un poco jodido, Avilés que se hizo daño en las rodillas el día anterior, yo que también tenía la lesión, al final estábamos un poco ahí mermados y no notamos los últimos 3 o 4 partidos que se notó los resultados. Este tramo final de temporada, Iván, creo que se vivió aquí con mucha intensidad, no solamente por parte de vosotros, sino por la afición, ¿no? Que muchas veces se habla de que la afición viene poco o no responde, pero es verdad que esos últimos quizás 3-4 partidos aquí, sobre todo a partir del día del Cartagena, yo noté que la afición estaba muy encendida. O sea, creo que el día del Cartagena fue un partido muy tenso, hubo mucha polémica y eso de algún modo como que sirvió para despertar un poco, ¿no? A un gigante dormido, ¿no? Que era... Sí, porque sí. Al final todos los compañeros que nosotros recibimos este año nuevo, por ejemplo Tony Ramón de esta zona, o otros años, ¿no? Que han venido jugadores que han venido de otros clubes, lo primero que te dicen es eso, es cuando este estadio está lleno, medio lleno, y cuando se lleva esa energía aquí dentro, abajo en el césped se nota mucho cada centro, cada córner, cada jugada de ocasión de gol, se nota el ambiente que se vive en el Mirador. Y sí es verdad que el año pasado, los últimos 2 partidos, sobre todo contra Cartagena y Hércules, pues se vivieron esos años de recibimiento, de que la gente estaba emocionada con el equipo. Y creo que al final, pues es lo que yo digo, si nosotros empezamos de la jornada 1 con 4.000, 5.000 personas, que creo que va a ser difícil, y lo llevamos durante todo el año, creo que al final, pues el equipo va a pelear por cota más alta. Sí, al final vienen las 3.000 personas que somos fieles a la Algeciras, pues al final es una categoría muy dura y al final te va a costar más. El equipo va a pelear por estar arriba, pero ya te digo yo que si esto se llenara todos los fines de semana, el equipo que viene de visitante lo pasaría bastante mal. De hecho, bueno, la temporada pasada también fue muy conocida en el sentido de que, se comenta que fue una de las temporadas en las que mayor unión de vestuario había, ¿no? O sea, el vestuario era como una familia, ¿no? O sea, sí, y al final lo que te he dicho, al final llegar aquí el primer día y ver 14 caras del año pasado, pues al final te da esa alegría, ¿no? Porque es verdad que es un vestuario muy bueno, aunque suena muy típico, pero te digo yo de 100% que tenemos un vestuario muy, muy bueno y eso es fundamental. Al final, este sábado el míster pues tiene ya la papeleta de alinear a 11 jugadores nada más en la primera jornada, que todos los jugadores quieren jugarlo. Y yo creo que es fundamental que los 20 que estén disponibles o 22 en el banquillo tienen que estar alerta porque en esta categoría
Lo he vivido muchos años, al final está tan igualada que a partir del minuto 60-65 es cuando se puede desequilibrar un poco la balanza para un equipo, para otro, y la gente que entra del banquillo, la energía que le mete en el campo es fundamental, y yo creo que nosotros seguimos con esa energía del año pasado y el cuerpo técnico que ha llegado nuevo pues tiene la misma que la que teníamos. Claro, porque es verdad que el cuerpo técnico anterior que estuvimos, bueno, dio un buen resultado, tenía el equipo enchufado. Creo que también en cierta parte, ¿no, Javi Vázquez se ganó el cariño de la afición? Al final, bueno, cuando tú preguntabas a los que estaban aquí cercanos, pues todos querían su continuidad en el banquillo. Internamente, ¿no? También se hablaba muy bien de él. Entonces, claro, ¿os sorprendió su marcha o os pilló de No, sorpresa, tío? al final en estas categorías, Luis, pues es complicado. Es complicado, al final, cuando tú hablas con la gente, es que no se queda ningún entrenador, al final los jugadores buenos que tenemos se van, al final es complicado, pero en casi todos los clubes. Al final tú miras todos los clubes y yo creo que menos la Algeciras, que hemos mantenido 14 jugadores, tú te pones, yo creo que somos el equipo de nuestra categoría que más jugadores tiene el año pasado, creo yo. Tú mira el Ibiza, ha hecho el equipo entero nuevo, Hércules muchísimo, Murcia muchísimo, al final es muy complicado. Javi Vázquez aquí estaba, con el perdón de la palabra, de puta madre. Yo justo hablé 2 o 3 días después que lo llamé por teléfono y me dijo, Turri, yo agradezco la vida a todos los jugadores que estáis ahí porque me lo había hecho muy fácil, pero al final es lo que intenta una persona joven que al final quiere llegar al fútbol profesional y vio en el Ferrol un proyecto para estar o ser campeón o estar entre los 5 primeros sí o sí, vería en el Ferrol un escalón por encima de la Algeciras, pues al final es su decisión y la tenemos que adoptar. Pero ya te digo yo que nosotros con él estábamos muy, muy bien, él con nosotros, y sí es verdad que fue un poco un palo para nosotros, pero por eso, porque era un entrenador que era muy querido en el vestuario y en la afición. Además era muy motivacional porque, bueno, él sabía que no podían jugar todos, pero tenía esa habilidad que quizás muchos entrenadores no tienen de mantener a todo el mundo enchufado. De decir, hoy puede que no juegue de inicio, pero puede salir luego. Sí. O el próximo día puede salir 15 minutos. Sí, Todo eso al final es importante. al final era un entrenador, bueno, es un entrenador muy pasional, un entrenador que le gusta estar metido dentro de la afición, que la afición no se duerma, que los jugadores no se duerman, se apoyaba mucho también en jugadores veteranos, al final, para que sobre todo los más jóvenes, como tú bien has dicho, no se fueran de lo que es la sinergia del vestuario, que estuviéramos todos metidos, y si es verdad que esa energía del año pasado pues la tenemos también este año, y es lo que nosotros pues queremos seguir metiéndole caña y que se vea este sábado aquí en casa con el Cartagena. Claro, de hecho, bueno, precisamente ya que, bueno, hemos dejado un poco atrás, ¿no? Y hemos repasado cómo fue un poco la anterior temporada, ahora precisamente quiero preguntarte por esta, por la que viene ya, por la que viene dentro de 2 días, porque, bueno, es cierto, claro, el equipo ha mantenido casi el mismo bloque, pero también han habido nuevas incorporaciones, ¿no? O sea, ¿cómo estás viendo, sobre todo en los entrenamientos, estos nuevos chicos? ¿Vienen con Sí, ilusión? la verdad que a mí las incorporaciones que ha hecho Jordi pues me han gustado mucho, son gente con mucha hambre, gente con carácter y con energía como Frank, que viene a ser de capitán allí en el Frank Carmona, en el Eurense, y que ya lo veréis que es un tío también muy pasional, que le mete mucho carácter ahí en el campo. Luego Tony Ramón, un jugador muy parecido a los medios que tenemos aquí, no para de correr, no para de presionar, parecido también a Raúl Rubio. Y ya luego pues los jugadores de banda, Pau acaba de llegar ahora, Diego Iglesias viene de segunda red, pero me gusta también mucho, y al final pues son jugadores que vienen a sumar, vienen a ayudar al equipo, y yo creo que van a meterse bien en lo que es en la dinámica del grupo, y lo han hecho durante este mes y pico, y ahora viene lo importante, que es la competición. Bueno, pues volvemos ahora después de un pequeño corte casi obligatorio porque teníamos la cámara situada por fuera, ha empezado a llover, el equipo se estaba mojando, así que pues bueno, pues lo hemos tenido que trasladar todo prácticamente, no por aquí. Otra de las cosas que quería también preguntarte, Iván, es, bueno, precisamente por lo que ya hemos comentado
antes un poco, ¿no? Hemos conseguido mantener el grupo unido. De hecho, bueno, se han mantenido 14, ¿no? Futbolistas de los 21 que había el año pasado. ¿Y crees que el hecho de mantener un bloque unido puede llegar a ser también una ventaja? Sí, al final yo creo que sobre todo en la pretemporada se ha visto que los primeros entrenamientos, los primeros partidos, cuando tú firmas 14, 15 jugadores, es complicado que se vea ya un equipo desde el principio. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que se ha visto en esta pretemporada, se ha visto en los partidos de pretemporada, y espero que este sábado contra el Cartagena se vea que cada uno ya nos conocemos, que el grupo cuando las cosas vayan mal, porque en un partido hay momentos malos también, pues se ponga el mono de trabajo como se ponía el año pasado y al final cuando tú miras a un compañero dentro del campo y sabes lo que tiene que hacer, yo creo que eso es una ventaja enorme. Entonces yo creo que ahí tenemos un poco ganado y a ver si podemos reflejarlo luego en los resultados. Bueno, de hecho, porque claro, Iván, una cosa también importante y es que, bueno, no todos los equipos pueden presumir de esto, de hecho solamente pueden hacerlo 4 y las Algeciras es uno de ellos. Va a afrontar su sexta temporada consecutiva en Primera Federación. Sois de los clubes fundadores, ¿no? De cuando, bueno, se pasó el cambio de la antigua Segunda B a Primera Federación, el Algeciras se ha mantenido aquí y yo creo que es algo que no se termina de valorar del todo en esta ciudad, pero si tú te paras a pensar y ves todos los equipos que han pasado por aquí, que aquí ha estado el Málaga, que ha estado el Córdoba, el Racing, eh, el Depor, muchos de ellos ya en primera división y han estado aquí. Este año van a venir clubes históricos como el Zaragoza también. Yo creo que hay que valorar mucho, ¿no?, lo que está haciendo el equipo de prácticamente hacerse un fijo aquí, ¿no? Sí, al final es una categoría muy, muy complicada. Si tú te fijas, aparte de todo lo bien que has dicho, los jugadores, ¿no? Al final tuve un jugador aquí, sobre todo de filial o hasta de equipo, que no es de filial, de jugar, competir contigo el sábado, no irte mucho más lejos. Hace 2 años Gonzalo competía con nosotros aquí un viernes y el martes estaba con el primer equipo y te mete el gol que clasificó el Madrid para la Copa del Rey. Te estoy hablando de jugadores de filiales o del Villarreal, que estás contigo jugando un sábado y al siguiente día está compitiendo en primera división. Al final estás viendo jugadores que puedes ver en 2 o 3 días en primera división compitiendo a nivel élite y yo creo que aparte de eso, pues los equipos que tú has nombrado. Al final en esta categoría, este año, si te pones a pensar, Zaragoza, Huesca, Villarreal, Atlético, Real Madrid, Ibiza, Hércules, Murcia, mismo Cartagena, son equipos que hace nada estaban en el fútbol profesional y creo que tenemos que valorar que las Algeciras con un presupuesto humilde, pues llevamos 6 temporadas y creo que los deportivos estamos haciendo las cosas muy, muy bien. Claro, porque más o menos eso precisamente lo que comentabas, pero bueno, aparte de que el club se ha podido hacer aquí también un fijo, creo que muchas veces también, bueno, siempre se dice, sí, pero es que el objetivo es permanecer siempre, no, bueno, yo digo, bueno, bueno, pero permanecer aquí ya yo lo considero importante, porque es No, una categoría en ascenso, pero ¿tú crees sinceramente que el club puede siempre aspirar a algo más pero que la permanencia? la, ¿O eres como Javi Vázquez el año pasado que decía primero permanencia y luego vamos viendo? yo soy de los que Sí, hablo en sí. el vestuario al final y al final con toda la gente que hablo, al final, como si tú te pones un objetivo de permanencia, un objetivo de playoff, al final los resultados, si tú te pones un objetivo de permanencia y ves que la cosa va bien, como te has puesto el objetivo de permanencia, al final, como te ves séptimo, sexto ahí tranquilo, al final no te sigue lo mismo que como te has puesto el objetivo de permanencia, pues bueno, pues vale, pues ya tengo mis 44 puntos, pues no voy con el cuchillo entre los dientes todos los partidos. O si estás en play, si te pones el objetivo de playoff, si te ves el 12 o el 13, ya te ves con el no remordimiento, pero con la desilusión de decir, joder, tenemos el objetivo del playoff y estamos el 12. Yo creo que al final en esta categoría es muy complicado. Si al final los equipos, por ejemplo, el Murcia el año pasado, que tenía el objetivo de jugar playoff, quedar primero, estuvo peleando hasta la última jornada por permanecer. El Nasti de Tarragona se salvó en la última jornada. Marbella, que firmó a jugadores de superior categoría, quedando 2 meses estaba descendido. Al final yo creo que en esta categoría es muy complicado ponerse un objetivo. Los objetivos al final te lo marca en primera edición el Madrid, el Barça, el Atlético, ni el Atlético, que son para campeón de liga. Y luego, pues, es lo que te digo. Nosotros tenemos que ir aquí día a día, partido a partido, y luego ya la temporada te va a poner en tu sitio.
Y si quedando un mes, como yo digo, estás sexto, séptimo, octavo y tienes la ilusión, como el año pasado, de poder llegar a los playoffs, pues aquí a por ello. Y si no, pues la permanencia, cuando termine el último partido, a celebrarle igual de que hemos celebrado los últimos 5 años, porque es una categoría, como te he dicho, muy complicada, pero nosotros tenemos siempre la ambición de llegar a los playoffs y de volver a decir a segunda división. Y un nuevo Mirador también, Iván, que se está convirtiendo en un fortín también de esta categoría, porque la temporada pasada, bueno, desde aquella derrota 2-3 contra Europa del mes de octubre, luego hasta enero que viene el Eldense no se marca gol, luego desde el Eldense hay que ir también muchos partidos adelante, el equipo estuvo 6 meses sin recibir gol en casa. Yo creo que eso habla bien también, ¿no? De cómo trabaja el equipo sobre todo aquí y bueno, y una de las claves también para conseguir todos esos objetivos que se plantea el club es hacerse fuerte aquí en casa. Fundamental. Yo creo que al final aquí eso tiene que ser nuestro fortín. Yo lo comunico mucho a los compañeros, portería cero. Al final, cuando tú tienes la portería cero, te da la opción siempre de puntuar y con la gente que tenemos arriba y con la gente que tenemos aquí en la grada, ocasiones vas a tener. Si tú tienes ocasiones y metes un gol, con la portería cero ya tienes los 3 puntos. Como tú has dicho, el año pasado el partido de Europa para mí fue, eso te pasa una vez de 1000, lo que nos pasó, que tuvo que poner Óscar Castro de portero. Y luego yo creo que hasta, ya no te digo partido del Eldense, porque el partido del Eldense creo que merecimos ganar, sino hasta el partido del Hércules, que para mí fue el peor que hicimos, que fue el último aquí, porque en Cartagena también yo creo que nos merecimos ganar y bien. Creo que el equipo estuvo a un nivel muy, muy, muy alto, sobre todo de trabajo defensivo, que para mí es fundamental en esta categoría y así se vio en las porterías cero que conseguimos. Sí, de hecho, bueno, Iván, también ya otro dato, bueno, avanzando un poquito también, repasando tu trayectoria, tú debutaste la temporada 2007-2008, ¿no? Entonces, bueno, como hemos comentado al inicio de la entrevista también, esta es su 20ª temporada, pero ¿qué crees tú que ha cambiado de ese Iván Turrillo que debutó aquí hace ya 20 años al Iván Turrillo que tenemos hoy en día? Hombre, sobre todo la madurez tanto fuera como dentro del campo. Al final, cuando eres joven, cuando piensas que todo lo haces bien, cuando te crees que, no sé, al final tú ahora, cuando, sobre todo estos últimos años, ¿no? Cuando entras en el campo y ya sabes lo que hace el equipo contrario, sabes todo tácticamente, ajustas rápido en el campo. Cuando era joven, esas cosas no las veía. Cuando yo debuté aquí, no veía al otro equipo y no sabía si me estaba haciendo un 4-4-2, entre comillas, o si me cambiaba de formación y tal. Ahora sí es verdad que tengo la capacidad de ver rápido lo que me hace el equipo contrario, lo que me está haciendo durante el partido y ajustar rápido. Al final, cuando estás en el campo, pues a la gente joven que de mis compañeros, a eso, por ejemplo, le cuesta un poco más de ver. Intento explicarlo rápido dentro del campo, sobre todo con Tommy, que también, o con Pari, que son jugadores veteranos que entienden también esos aspectos, y sobre todo yo creo que eso es lo más fundamental, el aspecto de entender el juego, que hoy día es complicado porque se va todo a lo físico y tal, y yo creo que es uno de los crecimientos más altos que he hecho. Claro, es un fútbol también, Iván, como has comentado, ¿no? Con los cambios de táctica, eso los jugadores más veteranos pues son los que lo ven rápido, los pueden transmitir, ¿no? A los más jóvenes, pero también es importante porque el fútbol, sobre todo en estas categorías, se ha profesionalizado para bien, para mejor. Al final, bueno, yo me acuerdo que tú antes tenías que compaginar, ¿no? Los trabajos con el entrenamiento, que era imposible venir solamente a entrenar, y eso precisamente era una cuestión interesante, ¿no? La profesionalización del fútbol, sobre todo con la primera federación, ha permitido que futbolistas, como en este caso Iván, pudieran centrarse puramente en el fútbol sin tener que estar compaginándolo con los trabajos. Porque eso al final, claro, venir del trabajo, entrenar y luego imagino que sería una locura total, ¿no? Sí, es verdad que con la pregunta que me has hecho antes, también en los años, cuando hace 20 años, 19, 18, no teníamos los conocimientos de nutrición, gimnasio, recuperación, clínica, todo eso ha ido avanzando muchísimo. Ya hoy día, desde hace unos años, nada más que con el tema de los días de entrenamiento, desde que te marca el GPS, los kilómetros que tú has hecho en el entrenamiento, todos los metros que has recorrido, las cargas que lleva y todo, al final uno
cuando hace 20 años entrenaba, decía, bueno, hoy voy a dosificarme un poco, tal y cual, porque no tenía, pero hoy día cada entrenamiento que haces te lo están viendo al milímetro y el día que tú bajas un poco, ya el preparador físico ya te dice, escúchame, algo te pasa, o estás lesionado o te pasa algo. Sí, claro. Y después la pregunta esa está claro. Al final, cuando tú eres profesional, pues puedes llevar lo que te digo, descanso bien, nutrición bien, gimnasio, el entrenamiento en campo, cuando compaginas, cuando no eres profesional y vas compaginando trabajo con fútbol, pues al final es muy difícil porque tienes unos horarios en un trabajo, tienes que venir a entrenar por la tarde, tienes que dormirte a una hora que no es prudencial para estar bien descansado, y al final es complicado. Claro. De hecho, sí, claro, efectivamente, todo eso ha ayudado, ¿no?, a la profesionalización del sector. Y también, Iván, bueno, esta pregunta sí que es verdad que es un poco de las más comprometidas de todas las que tengo aquí, pero claro, un dato que es verdad que se intuye, pero siempre está bien decirlo, ¿no?, que Iván Turrillo es un jugador que solamente ha jugado en el Algeciras durante toda su carrera. Es un one club man. De hecho, en el fútbol en general quedan pocos. Y en primera división me suena ahora mismo Coque, en el Atlético de Madrid y pocos más, ¿eh? Sí, Pero sí. Y claro, eso es una de las cosas. Claro, dijiste que ibas a jugar siempre aquí, que no tenías intención de irte a algún lado. Y es cierto que alguna vez te planteaste seriamente al menos la posibilidad de marchar a otro equipo, o dijiste bajo ningún concepto. Mira, yo te soy sincero, al final cuando tú te sientes querido, sobre todo por la afición, por toda la gente que hay aquí, yo desde pequeño pues iba al viejo Mirador y venía al nuevo Mirador todos los fines de semana, desde las 2 de la tarde ya estaba nervioso para venir a ver a las Algeciras, desde los 6 o 7 añitos. Pues al final mi ilusión siempre era jugar en el Algeciras y llegar al primer equipo y intentar, gracias a Dios, he tenido la suerte de ser el jugador con más partidos jugados de la historia. Yo creo que más temporadas, no sé, yo creo que es imposible o va a ser muy difícil hoy día con lo que se mueve el mercado de fútbol que algún jugador llegue a tanto. ¿Qué pasa? Que hay algunos años, pues al final cuando pasamos del año que por poco ascendemos con la Real B y llega Iván Ania y ahí, por ejemplo, llega Félix Sancho, llega la nueva cuerpo técnico, muchos cambios, pues ahí yo no sabía exactamente si el club quería contar conmigo o no, y tampoco había esa transparencia porque el director deportivo que vino era un chavalito que luego se fue a los 2 meses porque no le salió bien, y ahí podía intuir que como que no me quería, y ahí sí estuve a punto de salir de las Algeciras, y si no llega a ser porque Iván Ania, recuerdo yo que me llamó y me dijo, Turri, ¿qué pasa contigo? Tal y cual. Y entonces yo le dije que no había recibido todavía propuestas de seguir un año más. También tenía que hablar tema de la cedencia y tal. Pues ahí estaba un poco más en stand-by. Y me dijo, no, tú vente a entrenar con nosotros y mientras que se soluciona todo, pues ahí ya vemos. Y ya vine a entrenar y ya él me vio y sí es verdad que ese año sí estuve más cerca de salir, pero por eso, porque cuando yo no veo que tampoco existe esa ilusión porque yo me quedo en el club, yo no quiero hacer aquí un estorbo ni nada, al revés. Yo lo que quiero siempre es lo mejor para el club, que esté lo más arriba posible y al final pues ahí estuvo, ese año sí estuve más cerca, pero por ese motivo. No, al final, claro, es porque es complicado. Para que un jugador se quede tanto tiempo en un equipo, tienen que varios factores. El primero, que el equipo tenga objetivos profesionalmente serios, porque si no es complicado continuar. Y segundo, que exista una voluntad del jugador de decir, es que yo amo el club y priorizo el equipo de mi ciudad frente a mejores proyectos o equipos con mejores condiciones, ¿no? Y en este caso, pues Iván lo tuvo claro. Él quería estar aquí, quería aportar y pues bueno, yo creo que será de los pocos futbolistas que el día de mañana se retire y que diga que ha jugado en un único equipo, ¿no?, en toda su carrera. Porque también, bueno, te queda, bueno, no sabemos los años que te quedan, Iván, eso evidentemente lo sabes tú mejor que nadie, por supuesto, nosotros esperamos que sean muchísimos más aquí, pero has vivido de todo aquí en el club, has vivido etapas oscuras, otras mejores, has vivido ascensos, descensos, playoffs, prácticamente lo has vivido todo. Pero ¿hay algún sueño todavía que te quede por cumplir aquí? Sí, al final es intentar llegar con la decir a fútbol profesional, intentar
Hoy vamos para desayunar, se lo decía a Pari, digo, quiero hacer como hizo Cifuente cuando subió con el Cádiz, Mm. que subió a primera, debutó creo que 5 minutos y luego se retiró. Bueno, pero sí es Sí. verdad que me encantaría, pues, sobre todo subir con el Algeciras a segunda división. Yo creo que al final, después de tantos años, y como tú bien has dicho, desde los primeros años que hubo los encierros, hubo la bajada, bajar de categoría por Mm. impago, luego los ascensos, descensos, playoff que nos quedamos a nada de subir a segunda A, luego los años de primera red que estamos viendo aquí, que están haciendo para mí años espectaculares. Yo creo que estos años de primera red se me van a quedar grabados porque son años que, aunque no estén en el fútbol profesional, en segunda o en primera, al final aquí nada decir, se vive ese ambiente en el día a día. Y yo, si tengo que decir algo, yo me quedo con el día a día aquí. El día a día es como en el fútbol profesional, igual, tenemos unas instalaciones perfectas y al final cada fin de semana aquí se vive un ambiente de fútbol espectacular y yo me quedo con eso, ¿no? Claro, porque también es cierto que, bueno, en los últimos playoffs que se vieron fue los de la Real Sociedad B en Almendralejo, ¿verdad? Que eso fueron muchísima gente allí y creo que eso de admirar porque pilló en una época las restricciones estas de la pandemia y demás, bueno, mascarillas por todos lados, y hubo un montón de desplazados a Almendralejo y creo que es una cosa, Iván, que es una herida que todavía no cesa, ¿no? Porque lo rozamos ahí, de hecho, el gol nuestro fue tuyo, ¿no? Y, Sí, bueno, bueno, sí es verdad que fue en el minuto 70 y pico, lo sí, teníamos 15 minutos, luego nos metimos ahí un poco, en el 80 y pico nos metimos gol, en la prórroga creo que tuvimos ocasiones, no nos valía el empate, entonces tuvimos que tirar el equipo para arriba. Y sí es verdad que con la gente que había nuestra allí en Almendralejo y las que había de la Real B, pues fue un palo duro. Pero sí es verdad que luego el primer año de primera red de aquí que tuvimos con Iván Gania, que nos quedamos a un punto de los playoffs, el ambiente, se vivía la energía, ¿no? Todavía de Almendralejo y ese ambiente fue espectacular. Sí es verdad que el segundo año ya la gente cayó un poco porque no cerramos las últimas jornadas. El tercer año fue un año también complicado, que hicimos una buena primera vuelta, pero la segunda fue un desastre. Y yo creo que los dos últimos años con Fran Justo y con Javi Vázquez, creo que el equipo ha dado otro paso adelante. Creo que se está volviendo otra vez a lo que a lo que es el Algeciras Club de Fútbol, ese empaque que tiene y lo que te digo, ojalá este año pues sea otro año ilusionante y que este sábado pues podamos comenzar con los 3 puntos que los 5 años que llevamos primera red nunca hemos empezado con buen pie. sí, y pocos años hemos empezado, ¿no? Jugando aquí Primer de año, local. el primer año. Primer año, pues a ver si se puede romper esta racha y regalarle este próximo sábado la primera alegría, que esperemos de muchas cuantas, a la afición. El club, Iván, también yo creo que ha experimentado un crecimiento a lo largo de estos años, sobre todo al principio, hasta ahora, y creo que una de las figuras también clave, que de hecho tuve la oportunidad de entrevistar antes que di, fue a Jordi. Jordi Figuera comentó que estuvo aquí, en principio iba a venir para 6 meses Y y después lleva ya 5 años. años. O sea, prácticamente se ha quedado aquí ya, ¿no? Y es un jugador que, bueno, estuvo 2 temporadas aquí, luego se retiró y empezó a formar parte de la secretaría del club. Ahora, desde la temporada pasada, ¿no? Es su primer año ya como director deportivo. Y bueno, quiero que me valores un poco su figura porque creo que, digamos, una de las partes responsables de que la Algeciras haya experimentado este crecimiento, sin duda es él, ¿no? Cómo trabaja, los fichajes que hace. Sí, al Sí. final, pues como bien has dicho, Jordi llegó el año de los playoffs, llegó para 6 meses porque se lesionó, aún recuerdo, Telis, Mm. central, se partió el tendón de Aquiles y tuvo que llegar a final del mercado de enero. Y claro, luego con la llegada de Iván Ania, que ya lo conocía de Racing de Santander y tal, creo que hizo 2 años muy, muy buenos y ya él decidió retirarse y quedarse con Miguel León el tercer año de primera red. Y a partir del año pasado, bueno, hace 2 años con Fran Justo, pues, o el año pasado ya se quedó solo como director deportivo. Es verdad que es una persona, pues, como fue compañero nuestro 2 años y medio, que tenemos una gran relación, sobre todo Tomás y yo, que al final llevamos 2 años y medio con él y es una persona que también, no de aquí, lleva 5 años y medio y se involucra en todo. Al final, Mm. yo creo que eso es lo más importante. Si hay que regar el césped porque el jardinero no le da tiempo, es el primero que riega. Si hay que llamar a la clínica porque falta,
es el primero que llama. Y al final yo creo que nosotros aquí somos así. Los que somos la Algeciras intentamos decírselo a los compañeros nuevos que llegan, que al final somos la Algeciras y tenemos un utillero, tenemos 2 oficios y tenemos 5 personas que trabajan en el club. No somos un Murcia o somos un Ibiza que hay 100 trabajadores y 3 utilleros. Al final nosotros tenemos que ayudar muchísimo y en ese aspecto, como bien ha dicho Jordi, es el primero que ayuda en todos esos aspectos y a partir de ahí pues los demás lo siguen. Y luego pues en el tema deportivo es muy fatiga como yo. Estamos todos los días viendo fútbol de primera federación, segunda federación y al final pues creo que eso es fundamental, que un director deportivo no pare de ver fútbol, no pare de ver jugadores y no pare de estar tordeándole vuelta a la cabeza donde puede mejorar el equipo. Al final se ha visto que llevamos 2 años muy buenos con él y espero que este año pues también haya acertado y podamos hacer otro buen año. Claro, de hecho, pues sí, eso sería clave. Pero también, Iván, otra, bueno, ya digamos, para ponerle los últimos matices ya a la entrevista, quiero también, bueno, es verdad que antes habíamos comentado lo de la afición y demás, que por supuesto en ningún momento queríamos decir que fuera mala, pero yo quiero, digamos, pensar, vosotros qué sentís cuando veis, sobre todo los desplazamientos fuera y eso que este año los desplazamientos son difíciles porque el más cercano es Torremolinos. Este año, pues bueno, como equipos como los 2 filiales de Sevilla, el Sanluqueño y el Marbella han descendido, los desplazamientos este año están complicados y bueno, sobre todo las últimas jornadas, ¿no? O partidos como en Alcorcón, el día del Atlético madrileño, el día del Europa, que son estadios que están lejísimos de aquí. ¿Cómo siente uno ver que la afición se desplaza tan lejos para animar a su equipo? Eso es algo, es que no sé cómo describirlo. Es verdad que cuando fuimos a Alcorcón y vimos la grada, la gente de decir allí apoyándonos después de venir de resultados complicados como era Sabadell y Antequera, que veníamos de 2 derrotas y ve gente nuestra allí de decir animando, que al final conseguimos ese punto que nos dio la vida para otra vez empezar a ganar partidos. Pues con eso te lo digo todo, ¿no? Yo creo que nos da una energía tremenda. Aparte de aquí en el Mirador, como te he dicho, cuando vemos el estadio, el fondo sur lleno, la tribuna apretando, la gente de preferencia igual. Si se llenara ya el fondo norte sería ya algo espectacular, pero luego cuando vamos fuera de casa, sobre todo Antequera ahora, que el año pasado en Torremolinos, que estaba toda la grada detrás de la portería llena, eso es algo que al final parece que estás jugando en casa y te da una energía tremenda. Y es verdad que tenemos la mala suerte, y esto lo hablé con Tomás en los barrios cuando vamos este año el partido allí, que estábamos en el banquillo, que vinieron los ultras y hay mucha gente de Algeciras y digo, mira, si estuviéramos en segunda red y tal y los desplazamientos serían más cerca, pues hasta todos los que estamos aquí tenían la opción de ver el equipo cada semana. Y digo, porque al final la primera federación es una categoría muy, muy, muy bonita, con equipos espectaculares. Digo, pero al final es que este año se han quedado 3 y nuestra afición va a poder ir a vernos lo normal, Torremolinos, Antequera y como mucho Jaén, porque está a 3 horas y media. Digo, y al final te ves desplazamiento a Villarreal, te ves desplazamiento a Tarragona, Madrid. Al final son desplazamientos que son muy costosos y tienes que coger avión o salir muy pronto. Y al final, pues, más de 50 personas complicado que vayan. Es complicado, muy complicado. Y también el tema de lo de la afición, Iván, hace unos pocos de años que recuerdo, bueno, se hizo incluso medio viral un vídeo tuyo de, claro, bueno, clamando, ¿no? a la gente que viniera al nuevo Mirador, porque es cierto que, bueno, se tiene también la cultura aquí de que, bueno, aparte de, digamos, del propio club de la ciudad también, pues bueno, hay gente que le gustan también otros equipos y eso, y yo creo que eso es una cosa que aquí en la ciudad se debería de intentar, pues eso, ¿no? Es verdad que muchas veces, sobre todo cuando coinciden con partidos punteros de primera división, a lo mejor has visto que el estadio se llena un poco menos y eso a mí me produce un poco de tristeza, ¿no? Porque creo que da la sensación que hay algunas veces, no todo el mundo, pero sí algunos, que a lo mejor priorizan ver otros partidos que venir aquí al fin de semana al estadio. Eso sí, bueno, un poco, ¿no? Este vídeo era bueno, pero tenía un poco de en plan de trampa porque yo no lo decía por la afición de la Algeciras, sino yo lo hablaba por gente no cercana a mí, pero
que siempre que me veía y tal, pues no, en la segunda vuelta de ese año fue desastrosa, que fue el tercer año. Es verdad que a lo mejor no le ganábamos a nadie y yo sabían que no venían a vernos nunca aquí al estadio o venía a vernos muy poco. Y sabía que, por ejemplo, si jugaba a lo mejor el Barça o el Madrid a la misma hora, no aparecía por aquí ni... Y entonces cada vez que jugábamos a la misma hora que el Madrid o el Barça, no venía y luego cuando llegaba y me lo cruzaba, ¿qué? ¿Otra vez vi perdido? O lo típico, ¿no? Y Sí, claro. entonces yo le dije, Tontería. digo, pero si tú prefieres quedarte aquí en tu casa viendo a Bellingham desde la tele o a Vinicius, que, Sí, que sí. venía a animarnos y al equipo de tu ciudad, tal y cual. Y fue un poco por eso, Claro, ¿no? sí, sí. Claro. Entonces yo creo que, pero de todas maneras, eso va. Yo desde pequeño, pues jugaba en Madrid el domingo y si jugaba de la decir a las 5 de la tarde, que antes era todos los domingos a las 5 de la tarde, yo me encantaba lo que te he dicho. Venía a las 3 de la tarde aquí, ver el calentamiento de la decir, a ver fútbol en directo, ver lo que se vive, porque al final el fútbol del Madrid, del Barça en la tele, sí, al final están los típicos, como digo, Sí, forofos. A mí me gusta ver fútbol, pero porque me gusta, claro. pero yo prefiero venir aquí, vivir el equipo de mi ciudad, vivir el ambiente, vivir, porque es lo que me da a mí Claro. esa pasión. Desde la tele, viendo como si no te van a dar nada. Al final, No hay nada. Como venía aquí el fin de semana, sentí el exacto, equipo de tu ciudad, es que no hay no hay nada. prácticamente nada. Y bueno, ahora ya para, bueno, el último tramo de bloque de la entrevista, Iván, que es una entrevista ya, este último bloque un poco más personal. Bueno, hace poco, hace 2 años creo, ¿no? Viviste uno de los, a nivel personal, viviste uno de los momentos más importantes, ¿no? Que fue el nacimiento de tu hijo. Y eso, bueno, ¿cómo lo viviste, no? Eso imagino que fue, vamos, Sí, al la hostia, final, ¿no? al final estaba el otro día viendo fotos y desde Mm, los 6 meses está saliendo conmigo cada domingo mm, al estadio. Y al final cuando tú ves a tu hijo pues salir de la rotonda y ver el estadio y ya se pone mm, nervioso, se pone a cantar la canción de los Ultras, no mm. para de estar en la casa, está cantando otro día la canción de las Ah, Estiras, tal y sí. cual, no para. No vea, ¿no? Es Sí, un está allí, forofo. sí. Ahora pasa que tiene 2 añitos, pero Claro. bueno, cuando vaya cumpliendo años, Mm, pues yo intentaré meterle lo que a mí me han metido desde la casa, ¿no? El plan de lo que es el equipo de esa ciudad, de vivir lo que es las Algeciras y al final mm. podrá hacer de, como te digo, al final Madrid, del Barça, del Betis, del Sevilla o del equipo que él quiera hacer, pero intentaré meterle también de lo que es el equipo de su ciudad, que tienes que venir aquí, tienes que apoyarlo y como siempre digo, pase lo que pase, al final siempre está el escudo y está el club. Vamos, yo Todo creo lo que que, mejor apoyo para eso, desde luego, no va a claro, tener, ¿no? Él todo, todavía no es consciente, ¿no? De la no, figura, ¿no? O sea, claro, cuando pasen unos años seguramente sabrá que su padre estuvo 20 años aquí, que fue capitán del club, pero todavía, bueno, sabes que eres futbolista, pero no es consciente todavía de la figura que representas aquí, ¿no? sí, No, bueno, y yo entonces, tampoco mm, quiero que él vea tampoco, yo lo que quiero que él vea que al final, como yo te he dicho, lo que vi yo desde chico, de que él quiera venir a ver aquí al equipo de ciudad, ver a las Estiras, ver, vivir lo que es cada fin de semana aquí con el ambiente del Mirador. Al final, como te he dicho antes, la otra pregunta, sí, está muy bien, que le gusta el Madrid, le gusta el Barça, ver los mm, partidos por la tele, pero al final esa pasión, eso cuando hay un centro, cuando hay un córner y lo que se vive aquí, tú no lo vives en la casa igual. que Al va, final claro. no lo vives Sí, igual. sí. O cuando asciende el equipo de tu ciudad, no es lo mismo que cuando gana una liga el Madrid o el Barça, porque estás cansado. Mm, Si aquí asciende la decir a segunda es algo que puedes vivir histórico, sí, sí. histórico. Entonces yo creo que al final yo, ojalá, ¿no? Pues yo no voy a Mm, obligar a mi hijo a nada de eso, pero ojalá pues me pueda pedir, papá, vamos a ver, vámonos para el campo al Mirador, que quiero sí, ver sí, a los ojalá. jugadores salir a calentar, esto, lo otro. Al final, eso es algo que es de motivo de alegría para mí y ojalá pues dentro de unos años pues me lo pida y pueda vivirlo con él A aquí ti te encantaría, ¿no? Que siguiera tu paso, apuntarse al fútbol, jugar, llegar al primer equipo. Hombre, eso es complicado. Sería increíble, ¿no? Al final esto es como te digo, al Mm, final yo lo que quiero es la felicidad para él y lo que él sea feliz. Yo lo mm, que puedo ayudarles es eso, a enseñarles que cada que de venir aquí al campo de las Estiras, mm, sobre todo, que pase lo que pase, es lo que yo le digo a todo el mundo, pase lo que pase a nivel de club, a nivel de si tu hijo desde pequeño, un entrenador en las Estiras no lo quería o tal,
no cogerle ese odio a la Algeciras, diciendo tú de Algeciras. Tú eres de la Algeciras porque eres de aquí, quieres al club y quieres al escudo, como yo digo. Al final, si yo este año juego 2 partidos, pues yo no digo, mira, que he jugado 2 partidos y que el cuerpo técnico son unos hijos de puta y no me quieren, ya no vengo más a ver las Algeciras, porque he conocido casos y me da mucha pena de jugadores de que a lo mejor el hijo de pequeño, de en cadete o juveniles, no lo quería el entrenador y no, porque las Algeciras, el enchufado este, lo otro. Esto es mentira todo. Al final, si los entrenadores quieren lo mejor para ellos, A los mejores, claro, sí. y quieren ganar los partidos. Al final no van a elegir uno para querer perder. Claro, y ya la última pregunta, Iván, que te quería hacer. Tú imaginas, ¿vale? Como he dicho, han pasado ya muchos años, te has convertido en el capitanísimo de aquí. Ahora mismo el segundo capitán del equipo es Tomás, que de hecho, pues bueno, será el encargado, ¿no? De continuar el brazalete. ¿Tú crees que el brazalete de la Algeciras está en Buenas manos. buenas manos? Sí, la verdad que lo hablaba mucho con Javi Chico cuando Javi Chico ya se retiró y él dijo la típica frase que también dijo, que se lo dijo, recuerdo a gente de por aquí, que le dijo, yo me retiro, pero dejo el brazalete en buenas manos y tal y cual, y yo también tengo, la verdad, la tranquilidad de que con Tomás ahí, al final también los partidos que no estoy yo y está Tomás en el campo, pues el carácter que tiene Tomás es parecido a mí, somos dos jugadores de sangre muy caliente, de mucho carácter, y al final, como yo hablo con amigos míos, con conocidos míos, cuando Tomás no está en el campo, yo lo noto mucho y al final creo que el brazalete está en buenas manos y yo lo que quiero, que Tomás tampoco es un jugador de 24 años, al final Tomás puede tener creo que 32 años por ahí, ojalá le queden 7 o 8 años, pero sí es verdad que si le quedan 4 o 5 años después de Tomás, hay un escalón ahí grande que a ver si puede salir alguien de Algeciras, que yo creo que los vestuarios de estas categorías es fundamental tener gente de la casa, porque cuando las cosas nos van bien, si no tienes gente de la casa es complicado. Claro. Y bueno, es verdad que te he dicho la última, pero bueno, va a ser la penúltima porque esta ya sí. Como hemos dicho, ¿no? Has crecido mucho durante todos estos años y si tuvieras ahora mismo aquí al Iván Turrillo, que debutó el primer día, que lo tienes aquí delante, ¿qué le dirías exactamente? Si tuvieras que decirle algo, claro. Sí. Bueno, sobre todo eso. Sí es verdad que yo creo que, como he dicho al principio, soy una persona que siempre en el día a día da lo máximo, pero sí es verdad que ese temperamento que tenía cuando empecé aquí, o ese carácter de que a lo mejor no me salía algo bien en los primeros 10 15 minutos y no tenía la capacidad rápida de sobreponerme o de tener esa tranquilidad, creo que le diría que con la energía que tenía con 18 años, que era más que la de ahora, es normal, y con las piernas que tenía con 18 y 19, tenía tener esa tranquilidad, tener esa mente fría y esa madurez que al final con los años lo vas cogiendo, y creo que pues hubiera dado un escaloncito más, pero al final también es como yo le digo, sobre todo a mis padres, digo, al final te lo dan los años, como lo que te he dicho al principio, tú al final los años vas cogiendo madurez, vas cogiendo esa tranquilidad, que ves que da un pase mal en el minuto 5, minuto 10 y a lo menos te salen los primeros pases bien, pues cuando tienes 18 años ya estás con el nerviosismo, estás con el nerviosismo de coger todas las pelotas y jugarte el último pase como para brillar un poco. Y al final yo creo que hay que tener tranquilidad, que hay muchos momentos en el partido para brillar y para hacerlo bien, y sobre todo eso, tener esa tranquilidad y esa madurez que ahora pues yo creo que sí la tengo en el campo. Pues bueno, hasta aquí llegó la entrevista con Iván Turrillo. Iván, muchísimas gracias por Muchas haber gracias a ti, estado en Luis. la entrevista. Agradecer también, por Muchas gracias a supuesto, ti. a las Algeciras que nos ha dejado el banquillo para poder realizar la entrevista. Pues nada, ya saben que este próximo sábado a las 7:15 de la tarde, las Algeciras sumará su 6ª temporada consecutiva en Primera Federación y tendrá el primer partido contra el Cartagena. Les esperamos a todos que vengan aquí. Y bueno, si quieres ya para finalizar un último mensaje a la afición. Pues nada, pedirle sobre todo que empecemos este año con muchísima ilusión, como he dicho, que la gente venga a apoyarnos. Creo que
Al final el club también ha hecho un poco el esfuerzo de poner las entradas más baratas para que llenemos el estadio desde el sábado. Creo que es súper importante empezar con buen pie y sobre todo eso, que desde el primer día que llevamos aquí, de cada día, pues estamos poniendo todo de nosotros para hacer un buen año y como siempre digo, nosotros no nos ponemos objetivos ni de permanencia ni de playoff, al final nos lo van dando los partidos y que si el estadio está lleno con la energía de la afición, vamos a estar peleando por la parte de arriba 100%. Así que os esperamos el sábado aquí.